¿Qué tal amigos? Un cordial y afectuoso saludos a la gran audiencia de El Vanguardista. Estamos en este día, lunes 23 de enero del año 2023, listos para acompañarles con nuestro espacio de entrevistas, pero más que entrevistas, conversar con los candidatos a las diferentes dignidades. Y esta vez nos vamos a la provincia de Pichincha con Elsa Guerra Rodríguez. Ella es candidata a la prefectura de Pichincha. Con ella hemos conversado de temas académicos de la Universidad Andina, pero ahora pues nos interesa también hablar acerca de quién es Elsa Guerra Rodríguez. Estamos a pocos días del proceso electoral del 5 de febrero, una campaña muy desigual. Hace poco conversábamos respecto a la maquinaria de algunos partidos políticos. Sin embargo, pues la gente debe saber elegir a quiénes son las mejores opciones para alcaldes, prefectos y para las diferentes dignidades. Elsa, muy buenos días, bienvenida a El Vanguardista. Hola, querido Camilo, qué gusto verte nuevamente. Un abrazo a todas las personas que también nos están mirando. Gracias por la oportunidad de contarles que tenemos la mejor noticia y es que ese sueño de tener una prefectura diferente que cumpla con su trabajo es posible y lo vamos a hacer posible con ustedes cuando ganemos este 5 de febrero. Que bueno, ahora justamente estamos recibiendo varias preguntas respecto al plan de trabajo. ¿Cuáles son las principales propuestas de Elsa Guerra para la provincia de Pichincha? Hay mucho que hacer en el tema de vialidad, en el tema productivo. Hay mucho que respecto a las competencias, sobre todo de ambiente, que tiene también la prefectura de Pichincha. Gracias, Camilo. Mira, si me permites, quiero contarles un poco sobre quién soy y creo que eso va a conectar mucho con este eje, con todos los ejes del plan de trabajo. Pues sin duda yo quiero ser la prefecta de Pichincha porque realmente quiero hacer una prefectura que sea eficiente, que cumpla con su trabajo, una prefectura que sea transparente, es decir, que use los fondos de manera efectiva, pero además en procesos de rendición de cuentas y con participación ciudadana para saber dónde está nuestra plata. Y además, obviamente, para poder lograr tener una Pichincha que sea segura, una Pichincha que educa, emplea y produce, una Pichincha con vías de internet de calidad y una Pichincha que sea verde y que sea azul. Quiero contarles a todas las personas que nos están mirando que pues estoy preparada para asumir este cargo. A mis 35 años soy abogada, tengo un PhD en Derecho y alrededor de 10 años de experiencia en el sector público en el campo educativo. Pero sin duda, yo siempre cuento esto porque me parece que es importante. Vengo de una familia luchadora. Mi madre educó sola 5 hijos y lo hizo con mucha fuerza, de tal manera que me enseñó el amor por mi familia y ese mismo amor quiero entregarlo a todas las familias de Pichincha. Pero además quiero hacerlo con libertad. Hay algunas personas que me molestan y me dicen que soy la Frozen de Pichincha porque me llamo Elsa, pero no solo por eso, sino porque yo no tengo padrinos de la vieja política. Y por eso es que cuando llegue a la prefectura voy a estar libre para poder hacer un trabajo sostenido con la gente y desde la gente. Perdona, Camilo, Hemos ¿estás con el recibido varias micrófono? preguntas, Elsa, justamente gracias a la gente que se está conectando e interactuando. Tú dijiste una cosa muy importante, pero como que las entrevistas del tema político no interesan mucho. Hablaste un poco de tu madre. ¿Qué nos podría decir de tu madre de poder educar a 5 hijos? Esto también es muy fundamental porque no todas las personas tienen las condiciones respecto a tener una maestría, ser docente universitaria en una universidad como es la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene mucho prestigio. ¿Qué podemos comentar respecto a tus compañeros de escuela, de colegio, de universidad también? Gracias, Camilo. Sí, es muy importante que para tomar una decisión sepamos quiénes son las personas, porque además de la preparación académica, la preparación profesional, la experiencia en la gestión pública, lo importante es mirar el nivel de convicción y compromiso. Y yo suelo decir que soy como ustedes porque yo trabajo todos los días para poder llevar un plato a mi mesa, igual que lo hacen todas las personas que habitamos en Pichincha, que han trabajado en todos los espacios empresariales, en los espacios del sector público, del sector privado. Y yo vengo de una mujer que siempre recuerdo era la primera que se despierta, la última que se acuesta, que además trabajó mucho, que se educó mucho, que realmente nos dio lo mejor. Y ese mismo ejemplo yo he seguido ahora en mi vida. Tengo una guagua de 6 años y también lucho mucho para estar con ella, para acompañarla en la vida, ¿no? Esa es parte de mi trayectoria. Yo he vivido en espacios rurales y urbanos de Pichincha, sé lo que significa tener problemas y necesidades, pero sobre todo la ineficiencia de las autoridades de turno. Por ejemplo, vivía en San Pedro del Valle de Nayón, un lugar que hace pocos años atrás no tenía, por ejemplo, un alimentador ni transporte público.
Entonces, recuerdo que hasta las 8 de la noche podíamos bajar en camioneta y si no, después tocaba jalar dedo. Es decir, los problemas de calidad del servicio al transporte, los problemas vinculados con la vialidad, los problemas vinculados con el acceso efectivo a los derechos y los servicios básicos es algo que todavía vivimos en muchos espacios de Quito, y en muchos espacios rurales y en muchos espacios urbanos. Con la lucha, el esfuerzo hemos logrado educarnos y formarnos, pero sin duda alguna este compromiso de saber, de sentir que estar en un espacio rural y un espacio urbano y las necesidades es las que me mueve profundamente ahora apostar a la prefectura de Pichincha. Y por eso es que tenemos estos ejes que son fundamentales, ¿no? Esta Pichincha que tenga vías de calidad, como tú decías, Camilo, que significa, por ejemplo, varias buenas noticias, porque sabemos que el tema de vialidad tiene relación con la productividad, con el comercio, con la potenciación del turismo, que debería ser maravilloso, porque tenemos una potencia turística increíble en Pichincha que no le hemos sabido manejar de manera eficiente y responsable y articulada con los distintos sectores productivos, culturales, académicos, etcétera. Y además también para potenciar nuestro patrimonio cultural y tratar a las personas con dignidad. Nos damos cuenta, por ejemplo, de sectores muy abandonados, donde, por ejemplo, hay personas que en los se terminan demorando hora y media caminando desde su casa a su escuela, a su trabajo y viceversa. Nos damos cuenta que hay varios problemas en distintos cantones como San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, en los cantones rurales de Quito también. Entonces necesitamos resolverlo y por eso tenemos tres buenas noticias en el tema de vialidad. Primero, vamos a iniciar la ampliación a 4 carriles la vía Calacalí de Independencia con 3 resultados fundamentales. Lo que primero vamos a lograr es tener una vía segura. Necesitamos tener vías seguras, pero de tiempos cortos. Eso va a significar que si queremos ir a la costa, a Esmeraldas, a la playa, ya no nos vamos a demorar esas 9 horas, que significa una vida eterna en el carro, y que no nos trata con dignidad después de haber trabajado de manera sostenida toda una semana, ¿no? Y además contribuir con nuestros impuestos a que realmente cumplan con su trabajo y no lo hacen. El segundo resultado es que vamos a lograr potenciar el turismo y el comercio de la sierra a la costa y viceversa. Y finalmente, un factor fundamental es que vamos a generar empleo. Vamos a generar empleo con un beneficio directo o indirecto de alrededor de 10.000 familias. La segunda buena noticia que tenemos en el tema de vialidad es que vamos a terminar la construcción y el mantenimiento de la vía a Loax-Santo Domingo. Muchos dicen es la vía de la muerte y lastimosamente es así. Los niveles de inseguridad, los accidentes, la falta de mantenimiento, el hecho de que exista un carril y luego existan dos, genera muchas incomodidades, pero además genera un riesgo total a nuestra vida. Y eso no se puede permitir porque finalmente nos están tratando de manera insegura e inadecuada por parte de las autoridades. Y finalmente, la tercera buena noticia es que vamos a eliminar la tasa vial. Esa tasa vial que tanto nos ha preocupado, porque ha sido sacar platita de nuestro bolsillo sin saber dónde está esa plata, si está en los murales, si está en la publicidad, porque en la resolución del tema vial de la provincia no está. Y por eso es que a la par vamos a levantar una auditoría para mirar qué se ha hecho con todos los fondos en el tema vial, cómo se han manejado esos fondos, qué está pasando con la plata que estamos contribuyendo con nuestros impuestos. Y finalmente, tenemos ya un diagnóstico y un trazado vial que vamos a hacerlo en varios caminos vecinales, en varios caminos fundamentales para potenciar la producción, el turismo y el patrimonio cultural de nuestra provincia. Bien, hay varios mensajes. Se dice justamente Pichincha sin miedo. Patricio Domínguez también nos ha escrito y dice: la verdad, sigo a Elsa. Tiene muy buenas propuestas, su historia de defensa de derechos, el ejemplo de su madre, excelente candidata y fuerza. Sigan escribiéndonos para comentar. A propósito, hablemos un poco de la defensa de los derechos, que también es muy importante conocer parte de lo que ha sido su agenda diaria, sus actividades en lo que tiene que ver a la defensa de los derechos. Hay muchos casos de mujeres maltratadas, de niños maltratados. ¿En qué consiste esta defensa de los derechos que se ha hecho como abogada, como catedrática universitaria, Elsa? Gracias, Camilo. Bueno, hemos tenido algunas oportunidades de hablar contigo sobre justamente estos temas. Yo no soy una mujer improvisada,
en el tema de la gestión pública, pero además en el tema de defensa de derechos. He trabajado desde los 17 años, hoy tengo 35, un poco más de 17, entonces en el tema de defensa de derechos, desde que fui presidenta del Consejo Estudiantil de Manuela Cañizares. Ahí, por ejemplo, peleábamos mucho porque se respete el pago de la mitad del pasaje, que es fundamental para que como estudiantes podamos movilizarnos. Y luego, cuando estuve en la Universidad Central del Ecuador, fui presidenta de la Asociación de todas las mujeres de la Universidad Central, que es un grupo muy potente, una población súper grande. Y ahí, por ejemplo, luchábamos para reivindicar el acceso a una educación libre de violencia, el tema del acoso universitario, el tema de cómo mejorar la calidad educativa, de cómo lograr que distintos sectores puedan acceder realmente a la educación. Y luego también he estado muy articulada con distintos sectores para trabajar qué implica el tema del empleo digno, qué implica, por ejemplo, el hecho de valorar, revalorizar el trabajo que hacemos las mujeres en los espacios públicos y privados y que muchas veces no tienen paga, ¿verdad? Y que a pesar de todo sostiene la economía de los estados. Es decir, he estado en varios espacios de defensa de derechos, he estado reivindicando siempre estos elementos fundamentales que sin duda siguen siendo problemas sustanciales que estamos enfrentando en la provincia. Porque mira, Camila, ahora 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo y 1 de cada 6 jóvenes entre los 14 y 25 lo tiene, pero no en las mejores condiciones. Estamos viviendo mucha precarización laboral, mucha exclusión del campo del trabajo y hay distintos sectores que viven aún con mayor fuerza, entonces los jóvenes, las mujeres. Y por eso es que, por ejemplo, desde esta experiencia que he tenido y desde esta coherencia en toda mi trayectoria, todos mis años de vida, es que dentro de la propuesta de una pichincha que educa, emplea y produce, queremos impulsar un proyecto emblemático que se llama Misión Violeta. No sé, Camilo, si lo has escuchado. Y este Sí, sí, proyecto claro. de Misión Violeta lo que busca es invertir 12 millones anuales hasta una inversión de 50 en los 4 años para poder otorgar proyectos de capital semilla para 2 sectores que han sido muy excluidos. Para los jóvenes, que como miramos ahora han sido excluidos del campo laboral y también del educativo. Ahora menos niños van a la escuela, menos jóvenes van al colegio y el tema de la educación superior es casi un espacio muy elitista de muchos privilegios. Y también a las mujeres que merecen ganar dinero por el trabajo que realizan. ¿Qué son los proyectos de Capital Semilla? Lo que vamos a hacer es darles herramientas e insumos, medios, materiales para que puedan emprender su negocio, su emprendimiento. Porque mucha gente quiere trabajar, mucha gente quiere ganar dinero, tiene ideas creativas y creadoras, pero no tiene recursos. Y muchas personas lastimosamente no son sujetas de crédito, entre comillas, por los grandes requisitos que exigen el sistema financiero, el sistema bancario. Entonces vamos a darles estas herramientas para que puedan lograr. Entonces, si por ejemplo una persona le interesa la moda o el bordado, darles los hilos, darles las telas, las herramientas para que puedan empezar su negocio. Obviamente esto, Camilo, va a estar articulado a un gran plan de productividad, de sostenibilidad de las productividades, que significa no solo esta semillita, sino también el abono, la tierra y el agua. ¿Y qué es el abono, la tierra y el agua? Educación financiera. Los datos del Observatorio MIPYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar denotan que el 90% de los emprendimientos fracasan porque no tienen estudios de demanda y oferta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo ofrece lo mismo y la demanda es menor. Necesitamos entonces tener estos estudios técnicos, pero además tener educación financiera sobre los temas contables y tributarios. Necesitamos que en el marco de estos estudios técnicos construyamos una marca que sea diferente, diferenciable y memorable para que pueda tener éxito en el mercado. Y además de todo esto necesitamos generar espacios de comercialización. ¿Cómo vamos a lograr la comercialización? Vamos a potenciar, a democratizar, a ampliar las ferias productivas en los barrios, que además permita varias cosas. Conectar con los trabajadores del arte y la cultura, con los gestores culturales que tenemos en los barrios, para visibilizar también nuestra cultura, que es bien importante potenciar, pero además el turismo en distintas zonas. Por eso es que nosotros hablamos mucho de que este proyecto además se conecta que algo que llamamos como economía creativa, es decir, cómo potenciamos los espacios de cada sector de nuestra querida Pichincha. Y además también de democratizar las ferias productivas en los espacios físicos, queremos tener espacios de ferias productivas digitales. Las ferias productivas digitales dan cuenta que estamos pensando en una Pichincha del futuro, que además la pandemia ya nos dejó un ejemplo.
Este ejemplo significa que además tenemos que romper los muros físicos. Entonces vamos a tener una aplicación y vamos a tener una plataforma digital que permita que la gente, sus emprendimientos, no solo se vendan en este barrio, sino en varios barrios, en varios cantones, en varias provincias, pensando y proyectándonos estratégicamente también a la dimensión internacional. Bien, son propuestas muy interesantes. A los 35 años pretende llegar a la prefectura de Pichincha. Sin embargo, Elsa, hay algunas cuestiones, sobre todo en el tema de empleo. La gente dice, justamente tengo maestrías, he venido estudiando del exterior, no tengo trabajo y nadie me da crédito. ¿Cómo generar las fuentes de trabajo para tanta gente, que es una de las mayores demandas? ¿Qué es lo que dice la ciudadanía en el recorrido que se está haciendo por toda la provincia de Pichincha? ¿Cuáles son las principales demandas y cómo se va a atender? ¿Cómo se lograría pues contar con el apoyo? Inclusive estas 2 semanas van a ser claves. Hay un gran número, cerca del 60% todavía, de gente que no hemos decidido por quién votar para alcalde, prefecto, pero cómo captar ese electorado joven que de alguna manera busca también tener el apoyo para sus incentivos y sus emprendimientos. Muchas gracias, Camilo, por tu pregunta. Es muy importante, creo que es una preocupación central que estamos viviendo en cada espacio. Y pues, sin duda alguna, es necesario generar empleo y ese empleo se genera de manera directa e indirecta. Desde la prefectura lo vamos a lograr, no solo en cada uno de los ejes. Miramos en el tema de eje de vialidad, vamos a generar empleo porque cuando construyamos vamos a priorizar además a quienes pueden contribuir con materiales y pueden contribuir con insumos y con fuerza de trabajo de cada territorio. Eso es bien importante porque además permite que no solo se centralice la generación de empleo en un solo espacio, sino en todos los espacios donde vamos generando efecto en nuestro trabajo. Pero además también, si nos damos cuenta, este proyecto de Misión Violeta va a lograr, dependiendo las condiciones, generación de empleo directa o indirecta. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, elaboras o generas un proyecto de capital semilla que no solo sea de una persona, sino sea de manera asociativa y esto va creciendo, entonces se necesita más personal, entonces hay una generación de empleo que también va a estar directamente involucrada en este elemento. Pero en general, nuestro compromiso es lograr eso, ¿no? Mejorar la economía, pero además que esta economía sea más equitativa entre todos los cantones, que eso signifique también lograr algo que nosotros decimos mucho como son territorios cooperativos. Los territorios cooperativos significa, por ejemplo, que vamos a generar algo que decimos como encadenamientos productivos. Los encadenamientos productivos van a lograr generar también empleo cada vez que crezca más la economía de estos sectores. ¿A qué me refiero con los encadenamientos productivos? Por ejemplo, digamos que en el cantón Rumiñahui. Rumiñahui es una potencia también turística, gastronómica, cultural, pero muchas veces se convierte en una zona de paso, no un lugar donde se queden todos los turistas. Llegan, por ejemplo, del aeropuerto de Quito y pasan a Quito. Es maravilloso que pasen a Quito, pero sería aún más maravilloso que logremos tener recorridos turísticos por varios de los cantones, donde, por ejemplo, llegue un turista y se quede un par de días por lo menos en Rumiñahui. En ese proceso turístico de los 2 días necesitamos lograr una Rumiñahui 24/7. ¿Qué significa? Que tenga actividades diarias en la mañana, en la tarde y en la noche y que se generen condiciones para lograrlo. Pero además que eso significa ofrecer varios servicios. Los encadenamientos productivos permitirán potenciar, por ejemplo, que se ofrezca, que haya una relación entre un servicio de un hotel con un restaurante que le brinde comida típica, con un guía turístico que le permita llevarle a ríos como Olpita, a reservas naturales, a los grandes monumentos que tiene nuestra amada Rumiñahui, pero además también que tenga este guía y además que tenga transporte, ¿verdad? Entonces que nos conectemos con una empresa de transporte o con una persona que genera esos servicios de transporte. Estos encadenamientos productivos logran potenciar entonces la economía de estos 4 sectores, ¿verdad? Entonces, eso va a ir generando mejores condiciones, va a generar empleo y va a
lograr mejorar la economía del cantón y por lo tanto de Pichincha. Esa es una propuesta que ya estamos articulando, porque lo que tú dices es cierto, Camilo, nosotros no queremos hacer una gestión de escritorio, sino de territorio. Vamos trabajando durante varios meses en estas propuestas, pero además también la hemos potenciado con la gente, con sus necesidades, con lo que están demandando. Esto y otras propuestas van a generar mucho empleo y van a mejorar la economía. Una propuesta que, por ejemplo, tenemos a mediano plazo es la potenciación de zonas de desarrollo económico. Estas zonas de desarrollo económico, que son las sedes, que definitivamente necesitan una articulación de distintos niveles de gobierno, como el gobierno central, pero también los gobiernos seccionales, la alcaldía, y por eso es que nuestra propuesta es trabajar conjuntamente con personas como Pedro Freile, con quienes estamos en la Alianza UIO 1723. Entonces, la idea, por ejemplo, es generar estas zonas de desarrollo que se conviertan en zonas francas, zonas libres de impuesto, donde puedan participar las microempresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, las grandes empresas y puedan mejorar sus economías, progresivamente generando posibilidades de asociación, de exportación más sostenida, etcétera, ¿no? Estas zonas de desarrollo vamos a impulsarlas. Una primera ya existe cerca del aeropuerto de Quito y la idea es que existan dos adicionales. Una que esté en el noroccidente y otra en el nororiente. La una que potencia el tema del turismo ecológico, que es fundamental para nuestra provincia, y la otra que potencie actividades como la agrícola, como la agropecuaria, la producción de carne, la producción de leche, que también es fundamental para mejorar la economía de nuestra provincia. Como tú ves, Camilo, tenemos entonces una propuesta súper clara de qué significa una Pichincha que educa, emplea y produce, pero además súper clara sobre proyectos a corto plazo, que sería, como Pedro Freire plantea, nuestro querido compañero de fórmula, victorias rápidas, y también estos proyectos para la prosperidad que vayan mejorando la economía, porque es urgente hacerlo, porque ahora lastimosamente estamos muy golpeados por las crisis políticas de siempre, por la vieja política que decimos que tenemos que dejar atrás, pero también lastimosamente por esta crisis económica que surgió con la pandemia. Este es un verdadero equipo al servicio de Quito con Pedro Freire y Elsa Guerra por Pichincha. Conoce realmente Elsa todos los atractivos que tiene Pichincha. Pero ¿qué es lo más bonito? ¿Qué potenciar de Pichincha en la administración de Elsa Guerra como prefecta? Hemos visto de que ha habido algunos desaciertos de la actual prefecta y es una campaña muy desigual, es lo que nos dice la gente respecto al uso de maquinaria, a la obligación a los empleados y trabajadores de que salgan a la campaña, pero esto va a ser contradictorio porque la gente se da cuenta de que hay mucho que hacer y que mejorar. Son varias de las inquietudes, nos dice el tema de los sectores rurales de Pichincha, la situación vial está descuidada, ¿qué hacer para optimizar el tema vial y el tema productivo de los sectores rurales, donde es la competencia de la prefectura de Pichincha? Gracias, Camilo. Sí, mira, realmente estamos muy preocupados porque, eh, sobre todo, yo creo que eso sí va a mover mucho a la ciudadanía a tomar un voto diferente. Creo que es necesario darnos cuenta que si queremos cambiar las cosas, no podemos seguir votando igual, porque nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Y por eso es que somos una alternativa a ese continuismo que lastimosamente solo ha dejado tres resultados. Una Pichincha que ahora es más insegura, una Pichincha que no tiene reactivación económica y una Pichincha con más impuestos. Pero además, lastimosamente, en el marco de una prefectura que está haciendo un uso inadecuado de los fondos, por eso es que es necesario levantar una auditoría para visibilizar qué está pasando con esos fondos. Hay muchas denuncias ciudadanas que cuestionan, por ejemplo, cómo se han usado los fondos de manera inadecuada para el tema de la publicidad, además de en pleno proceso de campaña electoral. Hay preocupaciones además sobre cómo esta campaña, que significa enfrentarse a las grandes billeteras, entonces a veces puede invisibilizar a personas con grandes capacidades que pueden asumir con decisión la prefectura, ¿no? Y pues en nuestro caso estamos trabajando en territorio, nosotros estamos luchando por visibilizar esta forma nueva de hacer política en esta nueva política. ¿Y qué significa eso, querido Camilo? Significa que pues justamente queremos impulsar una política de soluciones, no una política del boxeo. A nosotros no nos interesa golpear a las personas, sino resolver los problemas que está viviendo la ciudadanía. Y por eso es que estamos impulsando una política que además se sustente en algo que necesitamos con urgencia, la reconciliación de la política con la ciudadanía, porque solo así entonces las personas van a creer
que es posible hacer cambios. Yo también estoy cansada, yo también vengo de mirar cómo los políticos de siempre han hecho lo que sea con nuestras vidas, han tomado decisiones sobre nosotros y ya es necesario cambiar esa condición, cambiar esa situación para que realmente la ciudadanía sea la que tome las decisiones. Y por eso es que ahora me estoy enfrentando a este Goliat y como pasó en la historia vamos a ganar, vamos a vencer, porque además de que tenemos una propuesta sostenida, tenemos el apoyo ciudadano. Te quiero contar, Camilo, que en nuestra candidatura ha sido una de las que más ha crecido en el proceso de la campaña. Soy una mujer joven, preparada, que además tiene experiencia, pero sobre todo que tiene compromiso con todas las personas que nos están mirando. Y eso ha permitido que somos una de las campañas que más ha crecido en este proceso y que puede seguir creciendo siempre y cuando contemos con su apoyo, porque es necesario cambiar a nuestra provincia, cambiar a nuestro país y por eso tenemos que tomar decisiones diferentes para tener resultados distintos. Sobre tu pregunta, además, querido Camilo, mira que yo potenciaría varios lugares, creo que me quedaría todo el día conversando contigo, porque realmente Pichincha tiene lugares maravillosos, el mismo Chocó Andino, ¿no? El Chocó Andino que lastimosamente ha sido muy golpeado por el tema minero, que necesita ser protegido, defendido y ampliado. Es necesario, por ejemplo, pensar en cómo tenemos que cambiar la matriz productiva, el tema económico, el tema de la reactivación en armonía con la naturaleza. Para eso necesitamos reforestar, es decir, ahora hay un déficit sobre el número de árboles respecto al número de personas. Necesitamos proteger nuestros páramos, tenemos que sembrar agua. Este término que es tan potente, ¿no? Como sembrar agua, sembrar plantitas que permitan tener más agua para tener más riego, para tener mejores condiciones productivas, pero también para proteger nuestra naturaleza. Necesitamos potenciar un turismo diferente, un turismo que sea amigable, que revalorice lo verde de nuestra provincia, lo verde de nuestro país, que proteja también nuestra agua, que proteja nuestros ríos. Ese es un enfoque que queremos cambiar, que queremos impulsar, porque nuestra propuesta también es una propuesta ecologista, ¿verdad? Y también y tal vez robándome un poco de estos minutos, definitivamente queremos impulsar una Pichincha segura, porque ahora la ciudadanía siente que es el principal problema que está enfrentando. La ciudadanía tiene miedo de salir a las calles porque les van a robar o les van a matar, porque los guaguas les están robando sus mochilas, porque en el campo se están robando los animales, se están robando sus siembras, que es la forma de llevar un sustento a su casa. Entonces necesitamos lograr algo y es superar ese miedo para seguir adelante. Y por eso es que impulsamos la idea de una Pichincha sin miedo, que no es solo un eslogan, sino que es una realidad y una necesidad urgente que tenemos que impulsar y recordarles que se nos acaba el tiempo. Y el tiempo, que es lo más valioso, se nos está terminando y por eso tenemos que tomar decisiones efectivas. ¿Qué vamos a hacer sobre el tema de una Pichincha segura? Definitivamente va a ser una prioridad de nuestro trabajo. Va a ser, ahí, por lastimosamente, la prefectura que está saliendo no se ha sentado a coordinar ese plan provincial de seguridad ciudadana que dispone el artículo 50 del COTAD. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a coordinar ese plan y además vamos a invertir en el tema de seguridad ciudadana. Por ejemplo, apenas lleguemos, vamos a invertir en la compra de vehículos, de motocicletas, de cámaras de alta tecnología, en articulación con el Ministerio del Interior, con una inversión inicial de $5 millones, porque creemos que es fundamental entrar y hacer cosas efectivas que generen mejores condiciones de contención respecto de la inseguridad. Pero obviamente tenemos que lograr algo más amplio, que es la prevención. La prevención tiene que ver con varios factores. Uno de esos factores es que, por ejemplo, vamos a intervenir la vía Calacalé de la Independencia y Aloac Santo Domingo, porque además uno de los grandes problemas que no potencia el turismo y no reactiva la economía es que la gente tiene miedo. O sea, los turistas tienen miedo de venir a nuestro país y vivir mucha inseguridad, que significa que le roben o que pierdan la vida lastimosamente. Por eso es que vamos a impulsar alumbrado público en las principales vías, vamos a generar espacios seguros de descanso también para los profesionales del transporte público y obviamente para la reactivación de la economía. Y finalmente vamos a impulsar un observatorio de seguridad ciudadana. Muchas personas dicen, pero ¿esto qué es? Y definitivamente es necesario porque generar políticas públicas de seguridad ciudadana tiene que ver justamente con que tengamos datos reales. Uno de los grandes problemas es que no tenemos datos reales sobre dónde están los principales focos de inseguridad, dónde están las vacunas del crimen organizado en nuestra provincia. Solo así vamos a poder intervenir para prevenir
y para contener la inseguridad. Y obviamente eso se va a articular en una participación ciudadana completa. Hay que escuchar a la gente. Los políticos a veces nos tapamos los oídos de manera intencional. Tenemos que escuchar, hablar menos y escuchar más para ver cómo resolver los temas de inseguridad. Y por eso es que es necesario mirar qué necesitamos en cada sector. Mira, Camilo, que hay datos y hay experiencias comparadas súper interesantes sobre cómo el hecho de que, por ejemplo, tú recuperes el espacio público, de que en un lugar que sea oscuro pongas una escuelita, de que en un lugar oscuro pongas una casa comunal donde puedan estar nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes, los trabajadores del arte y la cultura, nuestros niños. Entonces eso genera mejores condiciones y previene la inseguridad, porque la delincuencia quiere que estemos encerrados. Cuando recuperamos el espacio público, cuando le damos luz, cuando le damos vida, cuando le damos vitalidad, entonces estamos trabajando contra la inseguridad, estamos reactivando la economía, estamos mejorando el tejido social y estamos construyendo una Pichincha sin miedo y con alegría. Bien, justamente una Pichincha sin miedo es lo que nos dicen acá. Las palabras finales, hay mucha gente indecisa todavía que está viendo por quién votar para prefecta. ¿Por qué votar? ¿Cuál es la diferencia del resto de candidatos a la prefectura de Pichincha con lo que ofrece Elsa Guerra? Gracias, Camilo. Gracias por tu tiempo. Miren, primero tenemos una propuesta técnica. Tenemos la propuesta más clara y más completa para enfrentar el tema de seguridad ciudadana, para reactivar la economía, para trabajar en vías de calidad, para impulsar una Pichincha que sea verde y azul. Segundo, porque finalmente estoy libre de temas de corrupción, no tengo atadas mis manos con nadie, no tengo padrinos de la vieja política y eso me va a permitir trabajar con honestidad con ustedes y para ustedes. Tercero, porque es necesario dar un cambio de timón, se nos acaba el tiempo. Y tiene que ser entonces una responsabilidad de hacer ese voto responsable. Entonces comprender y mirar cuál es la alternativa a ese continuismo que solo ha dejado más inseguridad, menos reactivación económica, más impuestos para la gente. Necesitamos transparencia. Y en este caso esta mujer, Elsa Guerra Rodríguez, se ha preparado durante muchos años para asumir este cargo, pero además pone este corazón en sus manos, este corazón que siempre ha estado al servicio de la gente, que siempre ha trabajado con la gente y eso es lo que haré, como siempre en mi vida y también lo haré este 5 de febrero cuando vamos a ganar. Les quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales para que miren todas las propuestas que estamos impulsando, pero sobre todo para que se comuniquen, para que nos cuenten qué necesitan, para que eso sea sin duda un mandato directo que vamos a impulsar cuando lleguemos a la prefectura este 5 de febrero. No se olviden entonces todo a la Alianza UIO 1723. Vamos a trabajar conjuntamente con Pedro Freire a la alcaldía y Elsa Guerra a la prefectura de Pichincha. Un abrazo inmenso, Camilo. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a Elsa Guerra Rodríguez aquí en el Vanguardista Radio, Prensa, Televisión. Ustedes tienen la decisión el próximo domingo 5 de febrero en las elecciones para prefectos de la provincia de Pichincha. Elsa Guerra nos ha contado respecto a su propuesta del tema de seguridad, del tema de vialidad, del tema productivo, del tema de generación de fuentes de trabajo y en ustedes está la decisión. Síganos en nuestro canal YouTube, elvanguardistaonline.com y también, por supuesto, también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también estamos actualizando la información a través de www.elvanguardistaonline.com. Gracias a todo el equipo de producción, a toda la gente de la costa, la sierra, el oriente, la Amazonía y Galápagos que siempre están con el Vanguardista. Les invitamos también pues a que nos escuchen en la radio, programación informativa musical para que usted esté debidamente informado y con la mejor compañía. Y por supuesto también a través de www.elvanguardistaonline.com. Si desea ser parte de este espacio de entrevistas, comuníquese al WhatsApp 099-5036-886. En este día lunes, el gusto de verles acompañado, Camilo Ponce Torres. Esperamos que esta semana sea llena de buenas noticias para todos y cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de El Vanguardista, líderes en información. Gracias por acompañarnos en El Vanguardista Radio y Televisión, líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com.